Bueno, luego de repasar un poquito los ejemplos de ficciones que tenemos y que vamos a encontrar a lo largo de la materia, es importante analizar el impacto en la organización social, ¿no? Un poco, si bien ya lo estaba comentando previamente cuando veíamos los ejemplos, pero bueno, acá lo tenemos un poco más segmentado, ¿no? Esto de que las organizaciones eh, sociales que se permiten estos mitos, estas ficciones comunes, eh, han permitido al ser humano esta gran cooperación a gran escala. Digo, al principio de tribus a pequeños poblados, de esos pequeños poblados a ya ciudades un poco más importantes, de esas ciudades un poco más importantes a estados o imperios que se fueron expandiendo y conquistando, ¿no? Y en el medio de eso tenemos religiones, tenemos un sistema económico, tenemos una moneda, tenemos un sistema de gobierno, tenemos un montón de ficciones que van permitiendo que toda esa masividad que se va expandiendo eh, esté cohesionada, ¿no? De alguna forma. Aun cuando, por ejemplo, en un imperio romano o en un imperio otomano o cualquier imperio que hayamos visto, eh, sea por la fuerza, ¿no? Que aunque vayan y conquisten a un sector de la población, se les imponen estas ficciones comunes. No es que todos están eh, muy felices de creerlas o aceptan creer en esas ficciones, sino que a veces esas ficciones se imponen un poco por la fuerza y si antes tenías un dios y ahora te conquistó un imperio que tiene otro dios, bueno, vas a empezar a creer en ese nuevo dios porque es el poder punitivo el que te lo está demandando. Entonces vemos cómo facilitan también la creación de estas estructuras sociales más complejas, ¿no? Como veníamos diciendo, de la tribu a ese gran imperio o a los sistemas de naciones que tenemos y a los sistemas internacionales de naciones que tenemos hoy, ¿no? Desde un pequeño poblado a un estado-nación y ese estado-nación hacia un sistema como la ONU, por ejemplo, donde ya es una organización o diferentes organizaciones que forman parte de la ONU, por ejemplo, la Organización del Comercio, eh, donde de repente son un montón de estados, entes ficticios que se relacionan entre sí para determinar cómo va a ser el mecanismo de comercio entre esos países. Imagínense hacia la complejidad en la que estamos, ¿no? Y por último, otro de los impactos también muy importantes es la posibilitar la formación de identidades colectivas. Nosotros habíamos dicho que en el tipo de organización eh, más pequeña, más íntima, se forman identidades por una situación de cercanía, de empatía, pero en este contexto de organizaciones masivas generamos identidades colectivas mediante ficciones. Generamos identidades colectivas mediante la fe, mediante equipos de fútbol, mediante partidos políticos. Eh, de diversas formas vamos agrupándonos en el lugar en el que eh, nosotros identificamos que esa ficción nos representa de alguna forma mejor, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, también esto de cómo las ficciones evolucionan mm, al ritmo de que evoluciona la organización del ser humano, ¿no? Cuando uno traza una línea histórica del desarrollo de las sociedades y del desarrollo del ser humano, va viendo cómo surgen, eh, a medida de que surgen esa masividad, van surgiendo nuevas problemáticas. Y esas problemáticas vamos encontrando soluciones y esas soluciones generalmente fueron entidades ficticias, mitos, ficciones compartidas, ¿no? O nuevas ficciones o nuevas narrativas, nuevos constructos sociales que nos permiten seguir avanzando y adaptar o flexibilizar
de alguna forma nuestra integración social a este momento histórico en el que estamos determinados. Bien, y por último, luego de que se adentren a la lectura del texto y después de que por ahí hagan el trabajo que dejé en el aula virtual, lo dejo para que lo vayamos reflexionando y después lo retomemos en la clase sincrónica. ¿Qué pasa cuando dejamos de creer en estas ficciones comunes, ¿no? Y preguntarse si hoy en día estamos en un momento donde esas ficciones no empiezan de alguna forma a ser cuestionadas. Y cómo ese cuestionamiento genera algún tipo de desorden, de caos. A mí se me ocurre, por ejemplo, por mi trabajo, el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuántas personas creen que una determinada sentencia contra una expresidenta es justa o no es justa? No quiero meterme en una cuestión partidaria, sino analizar esto. Casi la mitad de la población puede pensar que esa sentencia es ilegítima, que esa sentencia está emanada por personas que ejercen el poder del Estado de una manera que no los representa y deciden no creer más en esa justicia. Otros dirán que es correcta y al mismo tiempo dirán que el Estado estuvo comandado por un grupo de personas que fueron corruptas y que o creerlo hoy en día y sentir que el Estado en sí ya deja de ser un factor de la vida en el que de la vida de la sociedad en el que creer, ¿no? Eh, o que deba estar muy presente. Y así con diferentes ficciones, los derechos humanos, por ejemplo, eh, una frontera, eh, una moneda, ¿no? Lo dejo para reflexionar, para pensar si estamos en un contexto donde esto entra de alguna forma en tensión y si es así, si estamos creando nuevas ficciones, si estamos creando nuevos relatos. Eh, y esos relatos también hacia dónde pueden llegar a llevarnos, ¿no? Lo dejo para que lo reflexionemos después. Muchas gracias.